Entonces, hay varios psicotrópicos, ¿no? Hay 3 grupos, ¿no? Se clasifican según la clasificación mecanicista. Los primeros son asociados a receptores metabotrópicos, o sea, receptores asociados a proteína G. Los segundos son a canales iónicos y los últimos son los que favorecen las aminobiogénicas, o sea, la mayor liberación de dopamina en el núcleo común. Esas son las 3 clases. ¿Ya? En los primeros, por ejemplo, podemos encontrar los opioides, ¿no? En los segundos a las benzodiazepinas. En la tercera la cocaína. ¿Ya? Y todos estos al final, ¿qué hacen? Aumentan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Pero eso es cuando se consumen, pues. Pero como el organismo, el cerebro, sobre todo el cerebro, busca contrarregular todo, eso se llama neuroadaptación. O sea, ya mucho están, mucha dopamina que hace, hay un down regulation, una reducción de receptores. ¿Para qué? Para que no se sobreestimulen mucho. Entonces el paciente, cada vez, el adicto por ello, ¿no? Cada vez empieza a consumir más. Hay pacientes que llegan a consumir dosis tóxica para un no consumidor. Dirán, ¿pero qué? ¿Se ha convertido en un superhombre? No, tiene menos receptores. Como tiene menos receptores, pues a poco se estimula. En cambio ustedes, como están con sus receptores en número normal, y recuerden que el efecto, ustedes lo van a ver en farmacodinámica, la eficacia depende de los números de receptores que se activan. ¿Cuándo un fármaco produce más efecto que otro? Cuando activa más números de receptores. Hay una relación numérica entre el número de receptores activados y efecto. Hay fármacos que solo activan al 40% de los receptores al que suben. Otros que lo activan al 80%. Obviamente el que activa más receptores va a tener un mayor efecto que el que activa menos. Entonces estos pacientes no es que sean superhombres, ¿no? Tienen pocos receptores, hay un down regulation. Y el problema es que esa neuroadaptación se vuelve irreversible. O sea, ya el cerebro cambia, ese cerebro jamás va a recuperar. Por eso a mí me gusta utilizar, ¿tienen una hojita ahí que ya no les sirva? No rompan una buena, una notita buena, pero aquí quiero que tengan. Acá tengo. La adicción es algo como esto, ¿no? ¿Puedo volver a pegarlo? ¿Puedo volver a dejarlo como antes? Pueden intentar, ¿no? Ponerle cinta scotch, no sé, pues con una agujita, ¿no? Que no se note, ¿no? Nunca va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Porque hay la neuroadaptación, y cuando esa neuroadaptación, recuerden que el cerebro es plástico o elástico. La plasticidad cerebral, ¿cierto? La deformación ya es irreversible. Entonces esa neuroadaptación se da de un modo que ya el paciente nunca va a volver a recuperar. Por eso el consumo de fármacos o de sustancias adictivas es un camino de una sola vía. Jamás se regresa. ¿De acuerdo? Jamás. Bien, entonces, ahora, ¿cuándo un paciente es adicto? Las definiciones han cambiado, ¿ya? ¿Cuándo ya podemos decir, no, es solo un consumidor recreativo habitual? No, ya es dependiente. No, ya es adicto. No, ya es abuso, hace abuso de sustancias. Estos conceptos son distintos, pero el DSM-5, que es la clasificación última de las enfermedades mentales de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, ya no diferencia estos conceptos. Ellos hablan trastorno por consumo de sustancias, así nada más lo han llamado. Hay una serie de criterios, ¿no? Pero por didáctica les voy a explicar un poquito estos términos, ¿ya? Dependencia, ¿cómo sé que el paciente tiene dependencia? Hay 2 tipos de dependencia, psíquica y física. Psíquica es el placer, el gusto, el disfrute que le da la sustancia. Y física es que cuando no lo consume, el paciente siente morir. ¿Por qué? Porque obviamente si la droga le dice estímulo, el cerebro le dice depresión. Y viceversa, si la droga le dice depresión, el cerebro le dice estímulo. Entonces cuando el paciente no consume, se queda sin oposición el cerebro. Si por ejemplo estaba consumiendo cocaína el paciente y no consume cocaína, el cerebro ¿qué dijo? Depresión. El paciente puede quedar en coma si no consume cocaína. Al revés, si era adicto a opioides y esos son depresores, el cerebro ¿qué decía? Estímulo. Si el paciente deja de consumir opioides, el cerebro puede llegar a convulsionar porque el cerebro dice lo opuesto, ¿no? Excitación. El alcohólico, por ejemplo, la primera causa aquí de estatus epiléptico es en abstinencia alcohólica. Aquí estatus epiléptico, o sea, una convulsión que no cesa más de 5 minutos, no es en epilépticos, es en adictos alcohólicos que no han consumido alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol al cerebro ¿qué le dice? Depresión. ¿Y el cerebro qué le dice? Excitación.
Cuando no hay alcohol, el cerebro está con su excitación exacerbada sin oposición. ¿Cómo se resolvería esa convulsión? Dándole alcohol, pero tendría que usted tener su cantina en su consultorio. Obviamente no hacemos eso si no damos benzodiazepinas, ¿cierto? ¿Perdón? Muy bien. Ya te están sacando ideas ustedes. Bien. Entonces, la farmacocinética abarca 4 pasos, ¿ya? Absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y ya hemos venido diciéndolo. Por eso les decía, es difícil decir qué es lo más importante, porque repercute. Claro, ya les ponía el ejemplo de la aciclovir. No, si yo tengo una meningoencefalitis, no le podría dar aciclovir por vía oral, porque yo sé que por el paso hepático solo 10 a 30% va a llegar a la sangre, y de ahí al sistema nervioso central, meninge, donde está la infección. A ese paciente, ¿por qué vía tendría que darle el aciclovir? Intravenoso. Intravenoso, y eso es lo que se hace. O sea, la farmacocinética determina la farmacodinámica, porque si no alcanza los niveles mínimos no va a haber efecto, y a su vez repercute en la eficacia y eventualmente en la seguridad, ¿no? Porque también si me excedo, toxicidad, ¿no? O sea, estos dos son unos siameses. Son interdependientes, de hecho. ¿Ya? Muy bien. La absorción es afectada por varios factores, la vía, la dosis, las propiedades químico-físicas del fármaco. Por ejemplo, es distinto que son, si es una píldora, ¿cuál se absorberá más rápido? Por ejemplo, ¿un comprimido o un jarabe? Un jarabe, porque el jarabe ya viene diluido. El comprimido, mientras se libera, el comprimido se debe fragmentar. Esos fragmentos en fragmentos más pequeños. Y eso se más hasta que quede una sola molécula, ¿no? en el medio de disolución. Eso se llama liberación, es previo a la absorción. Pues mientras pasa eso, pues es distinto que el jarabe ya viene diluido. ¿Ya? El trato gastrointestinal, bueno, ya saben que el trato tiene ¿cuántos metros en un adulto? Promedio. 7. Imagínense, es larguísimo, el área de absorción es tremendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la parte más grande? O sea, en otras palabras, ¿en qué parte del trato gastrointestinal se absorbe más la sustancia, los fármacos? ¿Será esófago, estómago, duodeno, yeyuno y ileón? ¿Duodeno? Duodeno es la sección más cortita. Yeyuno. Yeyuno seguido de ilio. Porque son los más largos. ¿Ya? Duodeno es la C nada más. Sí. Es bilis, nada más recibe. A su vez ya habíamos dicho de los vasos, ¿no? Hay quienes tienen aterosclerosis mesentérica. Ellos son malos absorbedores. Un ancianito, imagínense alguien 90, ya tiene aterosclerosis por todos lados. Por esas arterias están, ¿no? Ellos hay que tener en cuenta que abusar de la vía oral, porque a veces hay pacientes con polifarmacia. Está demostrado que la polifarmacia aumenta el riesgo de muerte. 3, polifarmacia se llama de 2 a más, perdón, no de 3, 2 a más fármacos. Pero hay pacientes que a veces tienen 3 a más fármacos, 10 a más fármacos. Yo encontraba pacientes corriendo, unos pacientes que le daban que tome su manesol, ginkgobilol, encima cosas que ni siquiera, ¿no? Bueno, no se olviden que, no sé si por aquí hay una figurita ya, no se olviden que, a ver, el fármaco cuando queremos que entre al organismo, ¿qué se está anteponiendo? ¿El organismo de qué está hecho? Yendo del macro a micro, ¿eh? ¿De qué está hecho? ¿De agua? No, de sistemas. Los sistemas están hechos de órganos, los órganos de tejidos, los tejidos de... ¿Y las células cómo están delimitadas? O sea, al final, ¿qué se antepone entre el exterior y el interior? Membranas celulares. ¿Y de qué están hechas esas membranas celulares? De capa lipídica. Entonces, los fármacos, por lo general, y seguramente así es, de hecho así es, la mayoría de fármacos tienen por lo menos, si no es completo, al menos en parte son solubles en agua o en lípidos. En lípidos. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar la bicapa lipídica. ¿Cuáles son los que tendrían que ser completamente lipofílicos? ¿Los que van a actuar dónde?
¿Cuál es el sitio más difícil de alcanzar? Hace un rato lo decían ustedes mismos. Claro, los psicotrópicos. Los que deben llegar a actuar a nivel cerebral, pues. Claro. En general neurotrópicos. Los anticonvulsivantes no son psicotrópicos, ¿eh? Son neurotrópicos, pero no psicotrópicos. Todo psicotrópico es un neurotrópico, pero no todo neurotrópico es psicotrópico. Neurotrópico es el grupo más grande. Es toda sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Psicotrópicos es un neurotrópico, pero que modula o altera o afecta la conducta, el comportamiento y el pensamiento. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Bien, entonces, obviamente, ¿no? Los que llegan al sistema nervioso central deberían ser los más lipofílicos. Ciertamente, los benzodiazepinas son muy lipofílicos. Los barbitúricos, extremadamente lipofílicos. Los anestésicos, claro, el paciente quiere inducir inconsciencia y analgesia. Pero ya los anestésicos inhalatorios es lo máximo que hay en lipofílico. ¿Ya? En fin. Por esa razón, justamente tienen que atravesar la membrana lipídica. ¿Ya? Ahora, ¿qué más afecta? Bueno, a nivel gastrointestinal va a haber varias formas de cómo se absorbe. Uno, los más lipofílicos se harán difusión simple. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de diluirse en la misma bicapa lipídica, que es líquido. Pero los que son hidrofílicos, y hay muchos fármacos que son hidrofílicos, o sea, más o menos es 2:1 la proporción. De todos los fármacos que existen, 2/3 son lipofílicos, parte o totalmente, y 1/3 son hidrofílicos. Aproximadamente, ¿ya? No es aproximado, ojo. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo se absorben los lipofílicos? Es que no solo existe difusión simple. ¿Qué otro tipo de transporte celular hay? El activo, pero el activo es a favor del gradiente o en contra del gradiente. ¿Y dónde el fármaco cómo se absorbe? ¿A favor del gradiente o en contra del gradiente? A favor, pues, porque el fármaco está afuera y no está dentro, recién va a entrar adentro. Entonces la gradiente favorece que ingresen, ¿no es cierto? Los que son muy lipofílicos lo van a hacer por difusión simple, pero los que no son lipofílicos, son hidrofílicos, no lo van a poder hacer. Ya en primaria ustedes intentaron hacer que mezclen aceite y agua, ¿se pudo? No, pues no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a tener que usar otro mecanismo de transporte. ¿Cómo atraviesan esto? Con proteínas. Claro. Por medio de una transfusión. ¿Cómo se llama eso? Transporte ¿Activo? Facilitado, pues claro. O sea, si no puede pasar y viene alguien y lo lleva de la manito, le está facilitando, le está ayudando. Transporte facilitado. Ya saben, hay sistemas sin porte, antiporte, ¿no? Sin porte si es que ambos entran. Antiporte si es que uno sale y otro para que entre, ¿no es cierto? En fin. El activo, sin embargo, también hay en vía entérica, ¿ya? Pero ¿ayuda a la absorción o contrarresta la absorción? El activo. El activo es a favor de la gradiente y contra la gradiente. Contra, pues. Entonces, ¿favorece o desfavorece la absorción? Desfavorece. Bueno, ahí tenemos las glicoproteínas P, por ejemplo, la BCRP. BCRP viene del Breast Cancer Resistant Protein. Estas son bombas, son proteínas bombas de flujo. O sea, la sustancia que ingresa a la célula, estas lo sacan y lo vuelven a su sitio de origen. En este caso, la luz intestinal. Estos se oponen a la absorción. ¿Qué pasa si un paciente tiene una glicoproteína P hiperactiva? ¿El paciente tiene más absorción o menos absorción? Menos absorción, porque como está muy hiperactiva esta glicoproteína P o la BCRP, expulsa fármaco hacia la luz intestinal. El paciente va a perder el fármaco por las heces. Pero ¿qué pasa si tiene hipoactiva estas bombas? Va a absorber más. Y si absorbe más, riesgo de toxicidad. Pero si es hiperfuncional y expulsa mucho, riesgo de falla terapéutica. ¿De acuerdo? Claro, alcanza niveles subterapéuticos, y si es subterapéutico quiere decir que no alcanza los niveles para un efecto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Hay otros factores que afectan. Uno de ellos, de los más importantes, es el pH. Flujo sanguíneo, ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Motilidad gastrointestinal, claro. Tiene que ver mucho con el pH. ¿Ya? Presencia de alimentos también, y ahorita lo explicamos por qué. Patológicos, eventualmente, si el hígado está bien, está mal, ¿no? Iatrogénicos, si es que damos sustancias que afectan a otro. Por ejemplo, un antiácido, ¿no? Puede afectar la absorción. ¿Por qué? Porque el pH de todos estos, el más importante es el pH. ¿Por qué? Porque toda droga es un ácido o base débil. Apréndanlo, la mayoría. ¿Ya? Hay algunos que son afotéricos, se comportan como uno u otro.
¿Qué significa que es ácido? Que tiene su molécula, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hidrogenio. Hidrogenio. Creo que acá está dibujado. No hay un esquema o sí hay un esquema. No hay un esquema. Bueno, tiene un hidrogenio. ¿Ya? O sea, una droga ácida, ¿cómo lo representaríamos? Así. ¿Ya? Y una droga básica, así. ¿De acuerdo? Sin hidrogenio. ¿De acuerdo? Una droga ácida cuando llega al estómago, llega a un sitio donde hay hidrogeniones o no hay hidrogeniones. Sí. Y si ya en ese entorno hay hidrogeniones, ¿va a liberar hidrogeniones? No, porque el medio ya está atiborrado de hidrogeniones. Quiere decir que una droga ácida en el estómago se mantiene ionizada, no ionizada como así, o no ionizada así, o ionizada, perdón, así. El estómago ¿Cómo es en el estómago? no ¿Está así o así? No ionizada. Porque ya en el estómago hay mucho hidrogenio. Entonces, ¿para qué va a liberar? Por equilibrio de reacción, recuerden que no va a liberar. Liberar así es que no hubiera en el medio, ¿verdad? Porque es una cuestión de equilibrio, ¿no es cierto? La droga básica en el estómago, ¿cómo está? ¿Está así? ¿O está así? Está ionizado. ¿Qué disuelve bien en agua? ¿Lo ionizado o lo no ionizado? Compra ahí su bebida. ¿Qué tiene ahí? De esos rehidratantes, ¿qué tiene? Iones. Los iones disuelven bien y por contraparte no disuelven bien en lípidos. Si yo quiero absorber cómo debe estar ese fármaco para que atraviese la bicapa lipídica, ¿ionizado o no ionizado? No ionizado. Porque no se olviden, la bicapa lipídica, lo opuesto del agua. Si quisiera que se disuelva en agua, tendría que estar ionizado. Pero como quiero que se disuelva en la bicapa lipídica para que pueda entrar a la célula, tiene que estar no ionizado. Entonces las drogas ácidas deben estar así, ¿no es cierto? Para que se absorben bien. Las drogas básicas así. El problema es que todas van a pasar por el estómago. ¿De acuerdo? Por ende, miren, las drogas ácidas, ¿cuándo se absorben bien? Cuando se toman con alimentos, sin alimentos. Porque el alimento ustedes saben que comemos y agota el ácido. ¿Por qué? Porque se mezcla con el ácido. Y si tomamos antiácidos, pues neutraliza el ácido. Entonces, las drogas ácidas lo tomo con alimentos, sin alimentos, con antiácidos, sin antiácidos. Sin alimentos. No te olvides que debe mantenerse no ionizado. Porque si tú lo consumes con alimentos, el alimento agota el ácido. Porque se mezcla con el ácido. Lo agota, se acabó. Y el antiácido neutraliza el ácido. Entonces, donde no hay ácidos, la droga ácida va a liberar los hidrogeniones. Porque ese ácido lo llamamos porque tiene hidrogenión. Si se agotan los hidrogeniones, esta va a liberar. Y se va a quedar así. A menos. ¿Y a menos va a disolver bien en la bicapa lipídica? No. Por eso la droga ácida lo consumimos sin alimentos, estómago vacío y alejado de antiácidos. Si tomo un fármaco ácido, realmente tengo que tomarlo antes de comer. No, tengo que tomarlo antes de comer. Pero digamos que comí. Obviamente va a perder su biodisponibilidad, ¿no? Claro, se reduce la cantidad que absorbes. Porque ionizado, pues ya no. ¿Ya? En cambio, la droga básica al revés, ¿no es cierto? ¿Ya? Consumiéndolo con comidas o antiácidos sabe mejor. Ejemplo acá, ciprofloxacino es un antibiótico ácido. Se debe consumir alejado de los alimentos o de los antiácidos. Si se consume con estos, se reduce la absorción. En cambio, las cefalosporinas son antibióticos que son bases y estas sí. Hay pacientes que, por ejemplo, sufren de gastritis y están tomando ya antiácidos. Inhibidor de bomba de protones que dura 24 horas. ¿Qué momento le vamos a decir que lo tome? Si el fármaco actúa 24 horas. A ese paciente no le podría dar fluoroquinolones. Le tendría que dar una cefalosporina, si es que viene, por ejemplo, con una infección urinaria. ¿Se dan cuenta? Y eso tengo que tenerlo presente. Siempre tenemos que preguntar qué otros fármacos toma el paciente. Sobre todo, los antiácidos son los que más afectan la absorción de todos los fármacos en interacciones. ¿De acuerdo? Pero a veces no están tomando antiácido ni nada, sino el vaciamiento gástrico está alterado. Hay pacientes que tienen un vaciamiento gástrico lento. Por ejemplo, gastroparesia diabética. Los diabéticos no tienen neuropatía
sensitivo en las plantas, sino también el autonómico. Y no miccionan bien, no vacían bien su estómago o sus movimientos defecatorios, ¿de acuerdo? Evacuatorios. Entonces, ¿qué pasa en un diabético? ¿Cuál absorbe más el diabético? ¿Las drogas ácidas o las drogas básicas? Las ácidas, porque tienen gastroparesia. ¿Qué significa paresia? Parálisis parcial. Plejía es completo. Gastroparesia, parálisis parcial del estómago. Quiere decir que el estómago se vacía rápido o se vacía lento. Lento. Quiere decir que el fármaco pasa más tiempo en el estómago o menos tiempo en el estómago. ¿Y en el estómago qué hay? Ácido. ¿Y ahí qué fármacos favorece que haya más tiempo pasen en el ácido? Los ácidos. El ácido en medio ácido se mantiene no ionizado. Ellos tienen más riesgo de toxicidad con drogas ácidas, pero tienen riesgo de falla terapéutica con drogas básicas, porque las drogas básicas no tienen hidrogenión. Y si pasan más tiempo en el estómago, expuestas al hidrogenión, van a captar el hidrogenión y se van a ionizar. Ionizándose no se pueden absorber porque no atraviesan bien mi capa lipídica. ¿De acuerdo? O sea, es al revés. En resumen, la naturaleza de la droga, para que se absorbe bien, debe tener la misma naturaleza en pH que el medio. O sea, un ácido se absorbe bien si pasa más tiempo o está expuesto más tiempo al medio ácido. Y una base se absorbe mejor si está expuesto a un medio básico. Por eso la pildorita. ¿Por qué viene la pildorita? ¿Para que se libere en estómago o a partir de duodeno y eunurio? Duodeno. Por eso viene la cápsula, para evitar que se libere en estómago. Porque si se libera en estómago, se va a ionizar y ya no se absorbe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con esos niñitos de 19 y 20 años? No puedo, mamá, no puedo pasar la cápsula. Y ya, hijito, a ver, saquemos la cápsulita, los granulitos, con tu juguito, con tu yogurcito, toma. ¿Será bueno eso? Por ahí se ríen algunos, seguro les ha pasado. Bien. Ahora, entonces, miren, tiene que ver eso. Ahora, ya cuando pasamos al metabolismo, ya esto lo hemos explicado, mecanismo de absorción también. Ya. Ahora, ¿cómo se representa en la curva el proceso de absorción? Es el ascenso. ¿Ya? Si nosotros graficamos los niveles del fármaco que alcance la sangre, porque recuerden que absorción es el paso del sitio de administración a la sangre. ¿Por qué a la sangre? Porque la sangre es la que lleva el fármaco a cualquier órgano blanco donde queremos que actúe el fármaco. O sea, por eso nos interesa saber que lleguen a la sangre. Pero la absorción es el ascenso. Aquí se ha graficado la concentración en sangre respecto al tiempo. Si lo damos por cualquier vía excepto la intravenosa, no va a llegar inmediatamente a la sangre. Si es en estómago, ya saben, tiene que ir, ¿no? Absorberse por el epitelio intestinal, sistema portal, vena cava inferior, corazón, circulación sistémica. ¿No es cierto? Si es por vía tópica, igual, ¿no? Absorberse, llegar al nivel, los vasos papilares, de la dermis, ¿no? Los vasos cutáneos, en fin, toda la circulación hasta que llegue al corazón y bueno. Por ejemplo, hormonas. Hay hormonas para efectos sistémicos que se ven tópicas, pero a veces solo queremos vía local, pero igual tiene que absorberse, ¿no? En fin, pero todo lo que es vía sistémica, o sea que el fármaco se va a distribuir en todo el organismo, excepto la intravenosa, siempre va a haber un ascenso. El intravenoso no tiene un ascenso, no hay absorción en intravenoso y se empieza de un máximo porque de frente lo estamos administrando a la vía intravenosa. Entonces la concentración es máxima en el tiempo cero, que lo acabo de administrar, ¿cierto? Todas las demás sí tienen este ascenso. ¿Desde un primer momento hay efecto? No. Hay una concentración mínima eficaz para que haya efecto. Entonces esto se llama periodo de latencia o de retraso. Ya hay fármaco en la sangre, pero no hay un nivel mínimo para que haya efecto. Recién cuando se alcanza esta concentración va a haber efecto. Luego, si yo no repito la dosis, obviamente seguirá absorbiéndose hasta llegar a un máximo. ¿Cuándo llega un máximo? En el momento en que está llegando, pero también está saliendo. ¿A dónde? A otros tejidos. Claro, es que la sangre lleva el fármaco a todo el cuerpo. Y así como está llegando desde el sitio de absorción, donde se administró el fármaco, también se está yendo a otros tejidos. Cuando eso pasa, los ingresos equiparan a los egresos, ya no aumenta más. Entonces alcanza un máximo. Esta cúspide lo representa la distribución. ¿Qué significa el paso del fármaco de la sangre a otros tejidos? Repito, absorción del sitio de administración a la sangre, representado en el ascenso. Pero empieza a ir a otros tejidos. De la sangre a otros tejidos, distribución. Esto se llama efecto máximo. Concentración máxima del efecto máximo. Y luego, si ya no repito dosis, empieza a descender.
¿Por qué? Porque ya no solo está yendo a otro tejido, sino que hay órganos excretores que lo eliminan del organismo. ¿De acuerdo? El descenso es la excreción. Yo debo mantenerme en este rango terapéutico. ¿Por qué? De lo contrario, si excedo va a haber toxicidad. Si estoy por debajo no va a haber efecto. ¿Duración del efecto cuánto es? Siempre el tiempo que está estado sobre este mínimo. Si yo mido de acá a acá, ese va a ser el tiempo de duración de acción. ¿De acuerdo? Este tiempo no tiene relevancia. Este sí, porque es el tiempo en que tarda en actuar el fármaco. Si es una emergencia, ¿qué quiero que tenga? ¿Un periodo de latencia corto o prolongado? Corto. Profesor, para una dosis, ¿tiene que alcanzar el efecto máximo o no necesariamente? No, tú tienes que jugar acá. ¿Ya? Tienes que jugar acá. Por ejemplo, si decíamos drogas ácidas, ¿ya? Si el paciente está tomando antiácidos, no va a alcanzar, de repente no alcanza siquiera la mínima eficaz. Entonces tú tienes que darle una básica porque es eficaz. Pero también no te debes exceder la dosis máxima recomendada porque si no te meterías por acá. Entonces tú debes dar una dosis que te alcance la mínima, pero que no te exceda la máxima tolerada o también llamada mínima tóxica. El área bajo la curva nos permite hacer mediciones, por ejemplo, la biospecificidad oral. Recuerden que ¿cuál es la vía que nos da 100% de biospecificidad? Biospecificidad es la fracción, porcentaje de la droga que ha administrado y que alcanza la sangre. ¿Cuál es la única que le da el 100%? Intravenosa, porque claro, todo abierto. Entonces el área bajo la curva nos permite comparar con ese que es 100% para decir, miren, esta que le doy por vía oral solo alcanza el 30%, el 40%. Es comparando ambas curvas. Y claro, hay fármacos con distinta biodisponibilidad. Por ejemplo, ahí vemos algunos, amiodarona 50%, digoxina 70-80%. Paracetamol, por ejemplo, 90%. ¿Habrá fármacos que tienen 0% de biodisponibilidad oral? Sí, aquellos que queremos que actúen en el lumen intestinal. Por ejemplo, niños que sufren con gases, simeticona. Yo no quiero que absorba la simeticona, quiero que actúe ahí en el lumen intestinal colapsando las burbujas de aire que le están dando coliquito de gases al bebé. Entonces, ¿para qué voy a querer que se absorbe? No se absorbe. Tiene 0 biodisponibilidad oral. Sí hay fármacos así, ¿de acuerdo? ¿Habrá fármacos 100% de biodisponibilidad oral? ¿Sí o no? Sí hay. Barbitúricos, por ejemplo. ¿Ya? Que son tan lipofílicos que no le dan tiempo al hígado de destruirlo en el primer paso. Valproato también es anticoagulante 100%. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí hay ejemplos que ya lo hemos venido comentando. Biospecificidad también, circulación entérica, las vías también. Distribución, ya hemos comentado. Bueno, quiero rápidamente, todavía nos quedan 4 minutos. Quiero comentarles rápidamente biospecificidad, metabolismo o biotransformación y excreción. Miren, en metabolismo ya hemos comentado que el hígado busca inactivar y hacer excretable la droga. También ya hemos dicho que la mayoría de drogas son algo al menos lipofílicas, ¿no es cierto? Entonces, hay 2 fases, recuerden, en metabolismo hepático. Fase 1, que implica reacciones de óxido-reducción e hidrólisis. ¿Ya? Ahí sobre todo está involucrada la superfamilia de citocromo P450. ¿De acuerdo? Es una enzima que tiene su grupo EN, así como la hemoglobina tiene su grupo EN, y es el hierro el que justamente permite transferir. Recuerden que oxidación significa ganar o perder electrones. Perder electrones. Y reducción, ganar electrones. Pero a ver, a una molécula que gane o pierde electrones, ¿cambia mucho? El electrón es la partícula más liviana de todo el átomo. Casi tiene una masa inexistente. Entonces el que gane o pierde electrones casi no cambia nada. Hidrólisis es romper enlaces, agregando moléculas de agua. Si yo tengo, por ejemplo, una molécula cíclica y lo agrego agua y se abre, ¿cambió mucho o no? Pero sus átomos siguen siendo los mismos. O sea, que se haya abierto un grupo funcional no cambia mucho. ¿Es si la fase 1 será suficiente para inactivar y hacer quitar la droga? No, solo es parcialmente. Quien hace el camino, o completa la tarea, perdón, es la fase 2, porque hace reacciones de conjugación. Si esta era mi droga, la fase 2, ¿qué hace? Agrega otra molécula. Por eso se llama conjugar. Si esta otra molécula se llama metilo, metilación. Sulfidilo, sulfatación. Glucuronio, glucuronización. Acetilo, acetilación, etcétera, etcétera. La primera es catabolización y la segunda anabolización. No. Es que ambos son catabolismo, porque son inactivados, ¿cierto?
Claro que parece contradictorio, ¿no? Porque si yo digo, tengo una molécula y quiero quitar, lo hago pedacitos y lo boto. No, aquí el hígado lo hace más grande. ¿Para qué? Para que sea completamente desconocida y ya no tenga acción. Su objetivo es que no tenga acción y sea excretable. Hay drogas que no requieren ninguna de esas dos fases. ¿Cuáles serán esas drogas? Miren, no se olviden que estas dos fases son para inactivar o hacer excretable la droga. ¿Qué drogas no requieren ninguna de esas dos fases? Las hidrosolubles, excelente. Claro, si ya son hidrosolubles, ¿qué tiene que hacer el hígado? Por ejemplo, aminoglicósidos, fluorquinolonas, son metabolizadas 1 o 2%. Son muy hidrosolubles. Por eso el hígado no. ¿Hay drogas que requieren solo fase 1 y no fase 2? No hay. Porque recuerden que la fase 1 es solo perder, ganar electrones y que pueda abrirse algunos grupos funcionales. Nada más. La 2 es la que altera completamente. Entonces hay drogas que solo requieren fase 2. Pero no hay drogas que solo requieran fase 1. ¿Cuáles son las que requieren fase 2? Las que son parcialmente lipofílicas. ¿Y cuáles drogas son las que requieren ambas fases? Las completamente lipofílicas. Por ejemplo, los psicotrópicos. ¿De acuerdo? Se requieren fase 1 y fase 2. Hay pacientes que son metabolizadores lentos. Riesgo de toxicidad. Hay pacientes que son metabolizadores rápidos. Riesgo de falla terapéutica. Porque recuerden que el metabolismo busca inactivar a la droga. Si es lento, pues no está inactivando la droga. Y la droga se está acumulando en su forma activa. Riesgo de toxicidad. Pero si el paciente, es metabolizador rápido, falla terapéutica, porque la droga llega y el hígado del toque lo inactiva. Pero cuidado, eso solo aplica para las drogas. Es al revés para las prodrogas. Porque las prodrogas se activan en fase 1. ¿Ya? Discreción ya la siguiente semana complementamos vida media y depuración. ¿Ya?